Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver lo que tiene que ver con gráficos de barras y gráficos de columnas. En esencia, un gráfico de barras es una representación visual de datos que utiliza barras rectangulares para mostrar la frecuencia o el valor de diferentes categorías o variables. Cada barra representa una categoría y su altura representa la frecuencia o valor correspondiente. Un gráfico de barras es una forma de representar gráficamente un conjunto de datos o valores mediante barras rectangulares de longitud proporcional a los valores representados. Veamos acá este ejercicio que dice: una empresa de tecnología está realizando una encuesta para recopilar datos sobre el conocimiento y la percepción de la inteligencia artificial entre sus empleados. Se les pide a los empleados que califiquen su nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial en una escala de 1 al 10, donde 1 significa ningún conocimiento y 10 significa experto en inteligencia artificial. La encuesta se realiza entre 100 empleados y los resultados se agrupan en intervalos de 2 puntos. Previamente, en un video sobre distribución de datos agrupados, habíamos analizado ya este ejercicio y habíamos hecho las tablas correspondientes. Por lo cual lo invito a que de pronto, si deseas tener información de dónde sacamos estos datos, puedas revisar este video anterior, el de frecuencias de datos agrupados. Específicamente vamos a tener en cuenta acá para puntos fijos de 1 a 2, de 3 a 4, de 5 a 6, de 7 a 8, de 9 a 10, no en forma de intervalos, sino más bien de puntos fijos, que la recomendación es que para este tipo de gráficas o este tipo de tablas para puntos fijos, la gráfica sea un gráfico de barras preferiblemente. Normalmente su representación viene de esta manera. Los gráficos de barras, por lo general, sus barras vienen en forma horizontal. Aquí estamos identificando dos tipos de variables: el nivel de conocimiento y las frecuencias. Aquí las frecuencias, para este caso, pudo haber sido los empleados, ¿no? Empleados, y de acuerdo al número de empleados, identificar cómo podemos hacer la lectura de este tipo de gráficas. Si observamos acá la gráfica, para que no queden tan amontonados los datos, lo que hicimos fue que tomamos secciones de 10. Estas distancias tienen la misma medida, ¿sí? Tenemos acá la cantidad de personas que fueron encuestadas. En este caso, lo que hacemos para tener en cuenta hasta dónde va el tamaño de estos datos es observando aquí en la frecuencia absoluta, mirando cuál es el dato mayor. Y si observamos, el dato mayor es 33, entonces las dimensiones que tomamos fue aproximadamente de cada dos cuadritos de 10. Simplemente que no hicimos la división de los dos cuadros acá. Entonces, en la mitad de cada uno de ellos quedarían las otras cantidades: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40, y así sucesivamente. Como no necesitaba más datos, pues simplemente dejé así la tabla. De igual manera, en el nivel de intervalos, pues miramos de dónde a dónde iba: 2, 4, 6, 8, 10. Esta es una forma como podemos representar esta gráfica, ¿no? La lectura de este gráfico la podemos hacer de la siguiente manera: 5 personas tienen un nivel de conocimiento entre 1 y 2. Aquí, a promedio, 12 personas tienen un nivel de conocimiento entre 3 y 4. Si observamos acá, 20 personas tienen un nivel de conocimiento entre 5 y 6. 30 personas tienen un conocimiento entre 7 y 8. Y en promedio acá tenemos menos de 35, un poco menos, 33 personas tienen un promedio entre 9 y 10. Como podemos observar aquí en la gráfica, no necesariamente debemos colocar los dos números, simplemente coloqué los extremos para identificar de dónde va, pero sí dejé los espacios de dónde podría venir el número impar: el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9. Esta sería una forma de cómo podemos presentar los datos. Obviamente tenemos diferentes tipos de gráficas. Aquí podremos visualizar otro tipo de gráfica, y aquí sí, en los intervalos coloqué los dos números, el 1 y el 2, ¿sí? Es la misma gráfica anterior, pero simplemente donde colocamos los dos niveles, el 1 y el 2, que me representa la gráfica tal y como aparece aquí en la pantalla. Si observamos aquí, la diferencia fue que también dejé un espacio muy similar de separación entre cada una de las barras. Entonces, es otra forma como podemos visualizar nuestro nivel de conocimiento, o en este caso las personas que participaron de la encuesta. ¿Qué hubiese pasado si nuestra gráfica fuera en intervalos, tal y como me aparece aquí la tabla? Si fuera en intervalos, pues la gráfica me cambia y simplemente arranco de 0 a 2, ¿cuántas personas hay?
De 2 a 4, ¿cuántas personas hay? O sea, aquí quedaría unida la gráfica, pero también la puedo realizar de esta manera. Entonces, es otra forma de visualizar este tipo de gráficas de barras. Por lo general, como les dije, las gráficas de barras van en forma horizontal. Y igualmente se maneja la escala, ¿no? 10, 20, 30, 40. Estamos hablando del tipo, de cantidad de personas que realizaron la encuesta y su nivel de conocimiento. El nivel de conocimiento nos aparece aquí en la gráfica. Pude haber acompañado estas gráficas con un número para garantizar más o para brindar mayor información acerca de estos datos. Recordemos que una de las funciones de las gráficas es comunicar información. Las gráficas por lo general nos permiten comunicar información compleja de forma clara y concisa. Otro digamos que de las funciones de las gráficas es resumir datos. Por lo general estas gráficas lo que hacen es condensar la información en un espacio reducido. Si hubiese acompañado esto con un número, pudiera haberlo acompañado aquí 5, 12, 20, 30 y 33, me hubiera dado mayor información la gráfica, que es otra forma como la podemos realizar. Veamos acá otro tipo de gráfica que hubiera podido hacer, y es simplemente que en el gráfico de barras no necesariamente tiene que ir horizontal, es una forma, digamos que es la forma como normalmente mayor se representa, para diferenciarlo del gráfico de columnas. Pero también se puede representar de esta manera y también nos da la misma información, ¿no? Aquí hablaríamos de la frecuencia o el número de personas y aquí el nivel de conocimiento. Entonces, si hablamos de que 5 personas tienen un nivel de conocimiento de 1 a 2, 12 personas, un poco más allá del 10, tendrían un conocimiento mayor entre 3 y 4. 20 personas tienen un conocimiento de 5 a 6. Tenemos que 30 personas tienen un conocimiento entre 7 y 8 y 33 personas tienen un mayor conocimiento entre 9 y 10 sobre inteligencia artificial. Observemos que, al igual que en el anterior caso, tuvimos en cuenta los espacios. Por lo general estos espacios deben ser del mismo tamaño, y lo mismo la visualización de las gráficas. La recomendación es que sean del mismo tamaño, de las mismas dimensiones en cuanto a su anchura. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir visualizar de una mejor manera los gráficos. Recordemos, los gráficos lo que nos hacen es que nos ayudan a tomar decisiones informadas y nos proporcionan una visión clara de los datos. Elegir el tipo de gráfica es adecuado de acuerdo a la información que nosotros queramos intentar tabular o graficar. Si observamos en el anterior ejercicio, la gráfica nos decía a nivel de intervalos cómo era que venía representado. Entonces, es diferentes tipos de gráfica donde manejamos intervalos, de dónde a dónde va y hasta dónde llega, como este tipo de gráficas donde manejamos ya datos puntuales, de 1 a 2 tanto, entonces de 1 a 2 5 personas, y si, ya tal y como lo acabamos de explicar, pues es la forma como lo podemos representar. ¿Qué otros aspectos también son importantes en las gráficas? Pues necesariamente los nombres, el nombre que le colocamos a cada uno de los ejes, el nivel de conocimiento y aquí por ejemplo la frecuencia, o en este caso pudo haber sido las personas que participaron de la encuesta, ¿no? También es muy importante los colores. Ojalá poder visualizar la gráfica en colores, porque esto nos ayuda o nos facilita el entendimiento. También es importante mantener la gráfica lo más simple posible, o sea que sea fácil de leer, que al observarla uno puede identificar los datos tal y como aparecen acá, pues la tabla me permite identificar de una mejor manera la información de la gráfica, pero estas gráficas deben ser fáciles de leer. Veamos acá en qué se diferencian las gráficas de barras a las gráficas de columnas. Entonces, un gráfico de columnas es una representación visual de datos que utiliza columnas verticales para mostrar la frecuencia o el valor de diferentes categorías o variables. Veamos aquí un ejemplo. Supongamos que estamos analizando los datos de diferentes lugares en términos de su temperatura media y humedad relativa. Los datos para 3 lugares son los siguientes. Y nos aparece aquí una información. Lugar A, una temperatura media de 25 grados centígrados y su humedad relativa es del 60%. Lugar B, una temperatura media de 30 grados centígrados y su humedad relativa del 70%. Lugar C, temperatura media 20 grados centígrados y su humedad relativa 50%. Gráficamente, ¿cómo podríamos representar este tipo de análisis? Pues para eso vamos a utilizar un gráfico de columnas. El gráfico de columnas lo que me permite es comparar, como en este caso, 2 o más cantidades. Aquí estamos comparando 2 categorías
digamos en este caso tenemos lo que tiene que ver con la temperatura y la humedad, dos categorías, cada una de estas cuantitativamente, ¿no? Entonces aquí en la gráfica, como observamos, podemos identificar la temperatura con este color naranja y me dice en grados centígrados a cuánto corresponde, y la humedad en porcentaje y me dice también a cuánto corresponde. De acuerdo al lugar, como en el primero me dice que la temperatura media es de 25 grados centígrados, es lo que en promedio me aparece graficado, y la humedad relativa es del 60%, tal y como me aparece aquí en la primera gráfica. ¿Para qué me sirven estos gráficos de columnas? Normalmente estos gráficos de columnas me permiten visualizar de una mejor manera y de una forma sencilla la información. Esa es una de las ventajas que tiene, que son fáciles de entender y de interpretar. Nos permiten una rápida comparación de valores entre diferentes categorías y son útiles para mostrar tendencias y patrones en los datos. ¿Qué desventajas tienen por lo general los gráficos de barra o los gráficos de columna? Que no son adecuados para mostrar datos con valores negativos. Digamos que pueden ser difíciles de leer cuando hay muchas categorías y no siempre muestran la distribución completa de los datos. Por lo general son algunas de las desventajas que se nos pueden presentar con este tipo de gráficos. Como podemos observar, este es un ejemplo en donde podemos hacer una comparación entre dos cantidades y utilizar el gráfico de barras para analizar cada una de estas cantidades por separado. Si observamos en el lugar B, me dice que nuestra temperatura media es de 30 grados centígrados, corresponde exactamente a el color naranja y su medida exacta, y su humedad relativa del 70%. Entonces nos aparece aquí la identificación del lugar, y de la misma manera el lugar C, ¿no? Entonces 20 grados centígrados como su temperatura y su humedad relativa del 50%. Veamos acá un ejemplo diferente. Supongamos que estamos analizando los datos de diferentes estudiantes en términos de su rendimiento en diferentes asignaturas. Los datos para los tres estudiantes son los siguientes. Entonces vamos a analizar aquí datos para tres estudiantes y en su rendimiento académico en tres asignaturas: matemáticas, ciencias e historia. Y los datos son los que aparecen acá. Para el estudiante A, las notas que sacó en cada una de estas asignaturas son las siguientes: matemáticas 9, ciencias 8.5 e historia 8. Para el estudiante B, matemáticas 9.5, ciencias 7 e historia 8.5. Para el estudiante C, matemáticas 6.5, ciencias 8 e historia 7.5. Gráficamente, lo que podemos encontrar para analizar el rendimiento académico de los estudiantes, cada uno de esos estudiantes, es el siguiente análisis gráfico. Observemos que aquí tenemos para cada uno de los estudiantes sus diferentes comportamientos en cada una de las asignaturas. Como lo dijimos previamente, a medida que aumentan la cantidad de variables, pues obviamente este tipo de gráficos no se presta. Sin embargo, aquí podemos hacer la comparación de hasta tres cantidades y puede en un momento determinado ser agradable a la vista. Poder identificar este tipo de gráficos para hacer este tipo de análisis es una de las ventajas que se puede tener, ¿no? Si observamos acá los datos, hay diferentes colores para identificar cada una de las materias: matemáticas con el color fucsia, ciencias con el color verde e historia con el color azul. Entonces aquí encontramos que matemáticas, el primer estudiante sacó 9. Entonces si observamos la gráfica, es fácil de identificar el valor o la escala de los datos que sacó el estudiante. Ese mismo estudiante A sacó en promedio 8.5 en ciencias y en historia sacó 8. Si observamos cada una de las columnas, nos es fácil identificar los datos de cada uno de los estudiantes, en cómo fue su promedio en cada una de estas diferentes asignaturas. Como lo dijimos anteriormente, la diferencia entre el gráfico de barras y el gráfico de columnas es que por lo general en el gráfico de barras su representación por lo general son en barras horizontales y cada una de ellas iba separada, mientras el gráfico de columnas me permite identificar varios datos, varias variables y compararlas entre sí cada una de ellas. De igual manera que en el gráfico de barras, en el gráfico de columnas, una de las recomendaciones tiene que ver con las dimensiones de estos datos. Cada una de estas separaciones debe ser uniforme, deben tener el mismo tamaño. Y las barras también, las barras por lo general deben tener la misma anchura para que su representación gráfica sea agradable también a la vista y para poderlo entender de una mejor manera. También, como observamos acá, podemos identificar varios colores que nos va a permitir diferenciar el análisis que se está haciendo, en este caso, en el rendimiento académico de cada uno de estos estudiantes.
Bueno, no siendo más, les agradezco. Como siempre, aquí les dejo algunos ejercicios por si deciden realizarlos y nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.